11 y 12 minutos en toda la República Argentina. Podés comunicarte con nosotros al 11 22 62 77 28. Estamos en vivo por Instagram, por supuesto. Y también estamos en vivo por la RZ Radio en todas sus redes sociales. También en www.larz.com.ar. Estamos... el apellido... Pará, yo igual decir. te lo puse entre paréntesis cómo se pronuncia, porque en radio se usa así. Me lo enseñaron en la facultad a mí. Pero ¿y por qué a mí no? Si yo estudié licenciatura en Comercio Internacional. No, en periodismo. En periodismo. Yo no estudié periodismo. Yo no son unos ratas. Un cara dura aparte. Haces radio y no estudiaste tránsfugas son los periodistas. Jessica Esquerbeck. Perfecto. Así estaría. La primera vez que lo dicen bien. Le ofrecí postrecitos, desayunos, café, le puse un tema, lo mínimo que me tenía que decir era la primera vez que lo dicen bien. ¿Cómo estás, Jess? Bienvenida acá a Cluseta. Jessica es especialista en Derecho Administrativo y Tributario y es asesora legal de políticas públicas. ¿En algún lado en especial, en alguna entidad? Sí, ahora en el Congreso, asesora legislativa, sí. Difícil, ¿no? Trabajar en el Congreso es algo lindo, es algo... Bueno, feo no debe ser porque a mí no me da la sensación que las personas que trabajen en el Congreso, de la manera en que trabajen a desgano. Salvo un que otro empleado administrativo raso que cayó ahí y no le queda otra, ¿no? Sí, tal cual, pero no... Pero si estás ahí te gusta, claramente. Es como que el derecho administrativo y tributario es como que trabajás en políticas públicas, por lo general, ¿o no? Bueno, no, o sea... A mí particularmente sí me pasó eso de querer interiorizarme en lo que era administrativo y tributario por las cuestiones de políticas públicas, más que nada tributario en el sentido de estudiarlo para transformarlo, ¿no? Lo podemos hablar después, pero Argentina tiene un sistema impositivo súper regresivo. Sí. Cuando hablo de regresivo es que termina recayendo esta carga tributaria mucho más en los trabajadores, en quien menos tienen, que en quienes más pueden aportar. Claro. Pero lo que en realidad hace un abogado tributarista o administrativo son todos los reclamos ante el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, particularmente el tributario, todo lo que es un ente recaudador, que pueden llegar intimaciones, por ejemplo, a nivel de deberes formales, la omisión de una presentación de declaración jurada, No. O la omisión del pago de un impuesto. Y bueno, ahí se verá la cuestión particular en cada caso, ¿no? Si realmente corresponde esta intimación que hace AFIP, por ejemplo, sí. O si no, si la presunción de AFIP es errónea, y bueno, ahí ya te metes toda en la vía administrativa, que también están aptos los contadores para hacer esto. Se entrelaza bastante la relación. Pasa que, bueno, el abogado tiene la interpretación del aspecto jurídico. Es distinto el rol. Una cosa es administrativa, otra cosa es legal y es distinto. Por más que uno ejerce un poquito cintura entre ambos casos. A mí no me des a liquidar impuestos, digamos. Claro. Que no te pongan como contadora. No, tal cual. Pero sí a interpretar la ley y ver de qué manera... se puede al contribuyente asesorar en determinada cuestión. Me imagino que como especialista en derecho administrativo, tributario, tendrás un concepto personalizado de lo que vos lo dijiste recién, que en Argentina el sistema administrativo argentino es... tributario, el tributario no administrativo, es regresivo. Es regresivo, dijiste, correcto. Creo que la mayoría estamos de acuerdo. Yo creo que sí. Y también dijiste que, Jess, que es verdad, yo comparto, que hay, por lo general estas leyes tributarias no benefician tanto al que menos tiene, que es verdad, y tampoco le apuntan al que más tiene. No, es real, digo. Es real. Hoy por ahí celebro que se esté visualizando esto. Hay varias leyes desde que fue el año pasado o el anterior, el impuesto a las riquezas. Se está hablando del fondo para el fondo, ir a buscar dólares de personas que fugaron y evadieron impuestos. Cuando digo es regresivo, porque la mayor recaudación sobre el PBI... la mayor recaudación, no sobre el PBI, de todos los impuestos lo tiene el IVA.
el IVA es el impuesto más regresivo de todos, porque es el consumo. Entonces, ¿existe en el mundo el IVA? Sí, claro. Sí. Pasa que por ahí con alícuotas mucho menores. Sí, obviamente quizás con otros nombres, pero y menores. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es regresivo? Porque un trabajador va a comprar una bebida y sobre su ingreso, ese impuesto proporcionalmente, o sea, termina pagando proporcionalmente mucho más el trabajador que una persona con gran riqueza. Porque va a comprar una bebida, aporta 10 pesos sobre alguien que, vamos a hacer aproximado, diario gana 100 pesos, por ejemplo, a que alguien que gana 1.000 pesos diario. Entonces, proporcionalmente esos 10 pesos termina aportando más el que menos tiene que el que... Por eso es regresivo. En realidad, lo digo de esta manera a ver si lo entiendo bien, porque acá siempre decimos lo mismo, hay que traducirlo para doña Rosa. Sí, don José. Perdón, pero... trato de ser... No, lo fuiste, pero a ver si yo lo interpreto bien. Me parece que es una de las formas de traducirlo, cuando uno trata de interpretar las cosas. Es decir, yo albañil, el empresario... Yo pago lo mismo que el de IVA, pero como yo gano menos y tengo un ingreso menor al que tiene un empresario, por ende, al pagar lo mismo, pago más. O sea, pierdo más plata que lo que perdería él. Tal cual. Es muy simple la ecuación, ¿no? Es muy simple. Entonces, el 40% de toda la recaudación se lo lleva el IVA. Claro. Por eso también es muy difícil y entiendo que es un proceso progresivo de ir cambiándolo de a poco. Ahora, bienes personales, el impuesto por excelencia progresivo, porque grava el patrimonio, recauda el 0,2, porque son alícuotas muy bajas, pero también recauda el 0,2. Ayer o antes de ayer salió un informe en donde en Argentina hay toda, por ejemplo, la deuda del FMI está evadida, por ejemplo. Digamos, son 42.000 millones de dólares que se evaden, en 2 años se evadieron. Para evadir. No, y bueno, nosotros no. O sea, claro, sí, yo entiendo. Por eso digo, hoy... Estamos hablando de un país, estamos hablando de otras cosas, de otras cosas. Categorías. Pero yo celebro que se empiece a visualizar, que la sociedad empiece a hablar de estos temas, que se empiece a reclamar impuestos progresivos. Así que me parece un avance. Después, otra consulta que a mí se me ocurre, pero no es de ahora, es de siempre. La verdad es que, ahora que lo pienso, nunca tuvimos a alguien de derecho tributario administrativo para preguntarlo. No hay muchos que vengan a hablar o a los medios. No hay muchos. Claro. Yo me acuerdo cuando estudiaba, ibas a cátedras penalistas y la gente parada, y en tributario éramos muy poquitos. 4. Entonces, pero aparte, de esta manera es como que educás a la gente o le das información para que después vayan pensando y vayan entendiendo. Eso es súper importante porque, de hecho, en el informe de que hablo de la evasión, se preguntaba el motivo de por qué se evadía, y bueno, 2 cosas que me llaman la atención. Una, decían porque socialmente no se ve como un delito, digamos, ¿no? Como la gente piensa que puede hacer algo porque está avalado por la sociedad que uno evada. Y la otra era por falta de educación. ¿Qué parte ese? O sea, está mal, pero en parte pasa eso. Sí, pasa. Digamos, moralmente está avalado. Los que tienen, perdón, ahora seguís, pero los que tienen, los que no tienen, no importa. Hay una cuestión de el impuesto es mucho, entonces prefiero no pagarlo y punto. Sí, haces bien, acá en Argentina tiene que ser. Pero hasta mismo, no sé si les pasó, pero que por ahí en un comercio terminás, no, pero he escuchado. No importa, si querés no me hagas la factura y te claro. No pedir el ticket. No pedir el ticket, digo. Es el seguro de lo que vos hiciste, de lo que vos vas a hacer. Es tu seguro que compraste, que adquiriste un servicio. Es lo que vos te avala, pero no lo hacemos. O el estacionamiento, lo más típico. No tengo tiempo, tal cual. Claro. Y no deja de ser un delito y además una responsabilidad social. Digo, son las arcas públicas del Estado que después uno utilizará o no, que todos los utilizamos los servicios de alguna manera u otra públicos. Y la otra que mencionaste, Rubén, es la educación. De hecho, yo creo que se tiene que empezar a implementar a nivel secundario, principios facultativos, la educación tributaria. Sí. En principio, porque por ahí las pibes que salen, me pasó a mí, no sabes ni cómo hacer un monotributo. Claro. Y en general es lo primero que... Lo aprendés de grande y te enseña o tu tío, o tu viejo, o un compañero de laburo. Sí, o un contador. Un contador, que amigo que te haga la gamba. Tal cual. Y también enseñarlo desde el lugar de la responsabilidad social, de
tributar, de pagar impuestos. Es muy importante el compromiso social que uno tiene para el pago de impuestos. Después uno puede discutir esto que hablamos de la regresividad, de la reforma, pero el pago de impuestos no dejan de ser recursos que después se ven exteriorizados en la realidad de cada uno. Como todo en la política, y hablo de la política porque en poco se hace política, con todo esto es imposible no hacer política, ¿está? Pero como todo en la política, siempre se busca tratar de encontrar un lado objetivo, si es que existe un punto objetivo medio real en la política. No. No lo creo, pero... Bueno, bien. Pero siempre va a haber una subjetividad. En la práctica tenemos que encontrar ese equilibrio, es decir, te guste o no te guste, hay que tratar de ser objetivos con la ley tributaria para que beneficie a todos más o menos por igual. Siempre me pregunté, y vuelvo al caso del que más tiene o el que menos tiene, o al que más beneficia o al que menos se beneficia, que no es lo mismo, porque no estamos diciendo que se le cobre más al que más tiene, ni estamos diciendo que se le cobre menos al que menos tiene, estamos diciendo que quizás la equidad que se plantea no es tal. Bien. Si ese albañil, vuelvo a ese ejemplo, si ese albañil el día de mañana tiene mucho trabajo y se hace como pasa solamente en Argentina, bueno, no solamente, pero pasa mucho en Argentina, y se hace maestro mayor de obras, en donde de levantar paredecitas o poner azulejos, empieza a hacer bases de casas para los amigos, para los conocidos, sin tener ningún título. Es decir, ese mismo va a estar contento entonces con el IVA, como quizás lo estuvo descontento antes, cuando empiece a ganar más. Sí, o sea, va a pasar al lugar del empresario. Sí. Si ganás más, pagás más. Eso es lo pero conviene más porque ganas más. Lo que decíamos antes. Sí, por ahí no pagás lo mismo, pero el que tiene menos le es desfavorable y el que tiene más le es favorable. Pero ese que trabaja menos, el día de mañana pasa al lugar del empresario, en el caso de que ocurra, ¿no? Sí, no particularmente con el IVA, porque el IVA también porque es regresivo y se traslada, por eso siempre decimos que termina repercutiendo en el consumidor o trabajador, pero sí, obviamente, en lo que es impuestos de ganancias, de renta, sí, claramente siempre que te va mejor tenés un beneficio, pero bueno, ahí está la progresividad del sistema. Y cuando yo hablo de los que tienen más, no hablo ni de un maestro mayor de obra. Estoy hablando de grandes riquezas, de mucho empresas más, grandes, de empresas realmente grandes, porque en el país, y es verdad esto, terminan aportando, como digo esto, proporcionalmente más las pymes que grandes empresas, porque terminan evadiendo, yéndose afuera, porque tienen un buffet de asesores. Tienen un poder totalmente distinto, una entrada totalmente distinta y una salida totalmente distinta, una licuación totalmente distinta. Tal cual. Funden un país. Es decir, vos estás hablando de empresas que si quisieran sacar todo su dinero en efectivo de un banco en Argentina, funden al país. Bueno, de hecho, más o menos. Esto creo que viene... Majo a hablar sobre economía. Sí, ayer estuvo hablando un poco de eso. Sí. El dinero que se fugaron es un PBI completo. A nivel impositivo son casi 150.000 millones de dólares que se tendrían que haber pagado. Claro. Es mucho dinero. Y son los mismos que después se quejan de las cargas tributarias, pero en realidad las terminan evadiendo y tienen la capacidad contributiva de hacerlo. Claro. Ahí está la discusión, cuando uno tiene la capacidad contributiva para realmente poder pagar impuestos. Capacidad contributiva sería igual a aval legal para hacerlo. Sí, es decir, un camino en el que se puede evadir de alguna forma u otra. No, capacidad contributiva lo llama que tienen la capacidad patrimonial de poder contribuir, lo pueden pagar. Que se puede pagar los impuestos. Se puede pagar. No es que no lo puede pagar y no lo hace por eso. Que los impuestos... que no lo hace para evadir, básicamente, ¿no? Para tener más. Tal cual. Cuando realmente pagando eso no se funde la empresa ni le produce ningún mal a esa empresa. Pagando todo no le modifica tanto. No le modifica tanto. La manera que lo hace por dale. No, y mañana entonces se sesiona en el Congreso
de la Nación ya viene... Muchas dudas, como ves. Teníamos un montón de cosas para preguntar. Pero por eso lo de la educación es fundamental. La educación yo coincido, primera etapa preuniversitaria o secundaria, ya tendrían que empezar a dar estas cosas. Sí, son muchas las dudas que hay, digo, uno cuando vive en una casa que ve la BL o la misma el pago de la luz, vos ves y tenés un montón de impuestos que no sabés qué estás pagando, ¿no? Y que por ahí, cuando lo ves, decís 0,2 y decís, bueno, no. Vos pagás más de impuestos que de servicios, inclusive, pero uno le llama impuestos acá. Claro. Uno dice, no, pago un montón de impuestos. Flaco, pagás mucho de servicios. De servicios. Y los impuestos son altos. Ahora te dejo con la pregunta. Sí, no, perfecto. Es decir, habla mucho. Yo soy verborrágico y rompo las pelotas. No, está bien. Pero después de decir bien mi apellido... Está todo bien. Y ofrecerme... Mirá que lo ofrecí de todo, pero es por decir bien el apellido. En realidad, digamos, sí, los impuestos son altos. En casi todas las partes del mundo son altos. Y yo estoy de acuerdo en que tengan que bajarse un poquito o pagar un poquito menos. Es muy difícil pagar un IVA cuando tenés, y lo digo como responsable y cripto, pagar un IVA cuando no tenés una regularidad en tu profesión. Es realmente muy difícil. ¿Está? Sí, es difícil. Asumís una responsabilidad porque... no te queda otra, porque tratás de hacer las cosas bien, pero al momento o al año capaz que decís, no, pará, pero yo como no podés dejar de cumplir con esa responsabilidad asumida, tenés que empezar a pensar en otras cosas, porque no te da el cuero a veces. Entonces es difícil eso. Sí, es real. Bueno, River. No, que nos cuentes lo de mañana, qué va a pasar en el Senado y qué es lo que se va a tratar. Que ya viene de diputados. Diputados con unanimidad, o sea, son buenas noticias, que estamos todos de acuerdo en aumentar las alícuotas máximas de las categorías. Seguramente la mayoría hemos sido monotributistas, pero para quien no o no lo entiende, el monotributo está formado por categorías en donde puede ser por ingresos brutos, por alquiler, por metros cuadrados, que uno vaya recategorizándose, es decir, pasando a una categoría mayor y pagando un impuesto. El monotributo está conformado por un impuesto real, que ahí va lo de la capacidad contributiva, uno paga impuestos por determinada capacidad contributiva, que serían los ingresos o los alquileres, todo lo que acabo de mencionar, y el SIPA y obra social, que es como una contraprestación por la obra social y el sistema previsional, ¿no? Que esto de alguna manera cuando te jubilas, que también se trata moratoria mañana. Bueno, la cuestión es que se aumentan estas categorías teniendo en cuenta que en julio se tenían que recategorizar y claramente por la inflación, seguramente, vamos a poner el ejemplo del albanil, este albanil que por ahí sus materiales aumentaron, su servicio tuvo que aumentar, seguramente iba a facturar mucho más, pero la ganancia iba a ser la misma o menor, y encima tenía que recategorizarse a una o dos categorías más, pagando un mayor impuesto. Entonces, bueno, lo que se generó el acuerdo es de aumentar estas categorías, las 4 primeras en un 60%. Esto se resolvió en la misma sesión de diputados. Y las posteriores en un 29,12%. Y algo nuevo y revelador es que se exime esto que les conté, que está formado por el impuesto y la obra social y el sistema previsional, se exime a las primeras 2 categorías de pagar el impuesto integral, a la A y la B. Así que son buenas noticias para ellos también. Y por otro lado, pone el foco en los autónomos, que uno tiene como autónomo una base de 252.000 pesos. Bueno, además de esa base, como autónomo vos podés deducir tus ganancias. Bueno, se modifica. Autónomos igual es que usa responsable cripto. Claro, autónomos. Es al cripto como responsable. Claro, el monotributo es destinado a aquellos pequeños contribuyentes para que no tengan que pagar IVA y ganancias e ingresos brutos a nivel provincial o acá en Ciudad de Buenos Aires. Si superan, en este caso creo que ahora pasa a 4 millones en servicios y 6 millones y pico en lo que es venta de bienes, si superan ese monto tienen que ser autónomos.
salvo determinadas excepciones que siempre tienen que ser autónomos, como por ejemplo directores de sociedades. No pueden ser monotributistas. Si superan ese monto, tienen que pasar a ser autónomos y pagar ganancias e IVA y, como digo, ingresos brutos. Cuando vos pagas ganancias, es sobre una base imponible. O sea, a partir de esa base, vos empezás a pagar ganancias. Sí. Pero esas ganancias vos podés deducir sobre la alícuota que vas a aplicar. Entonces, esa deducción se amplió y en el proyecto de ley era del 2, ahora va del 2,5. Esto lleva a deducir 883.000 pesos. Bien. Bastante. Y para nuevos profesionales, 1.000.000 y algo. Eso para los autónomos. Sí, esto es para los autónomos. Que es un mundo de 140.000 autónomos, que es poco, porque en general son directores de sociedades. Claro, sí. Todas estas excluyentes del monotributo. Porque la realidad es que el autónomo, y se discutió bastante en comparación a un trabajador en relación de dependencia, el autónomo puede deducir muchas más cuestiones que un trabajador en relación de dependencia. Por ejemplo, vestimenta, equipamiento, etcétera. En teoría sí, por si es más grande deberías tener empleados, si tener empleados deberías tener otros gastos, si tendrías que tener un lugar más grande, una oficina, entonces se pueden deducir. En realidad, para el autónomo lo que siempre conviene es gastar en nombre de ese autónomo para poder recuperar el IVA, entonces en teoría es un movimiento que va y que vuelve. Vos pagás y después te vuelve por hacer la facturación correspondiente para ese entonces. Tal cual. Así que son buenas noticias para todos aquellos del régimen. ¿Y cómo va bien en el Senado? ¿Va a haber modificaciones? ¿Quieren implementar modificaciones o algo? Bueno, la realidad que... ¿En qué? ¿En el monotributo o en autónomos o en...? No, quieren... En la comisión surgió un voto en disidencia de la oposición sobre los alquileres de vengados. Yo les conté que el monotributo tiene distintas categorías en donde, por ejemplo, vos podés tener ingresos que correspondan a la categoría B, pero si vos tenés un lugar que alquilás de determinados metros cuadrados que son de la categoría C, tenés que pagar la categoría C, no la A. No la A. Vos tenés distintas categorías que tenés que cumplir con esas. Cualquiera de esas que te excedas, te corresponde esa categoría. Sí. Entonces, la oposición, que espero, la realidad es que esto se debata en otro momento votándose la ley, que creo que es lo que va a pasar, porque las recategorizaciones son ahora en julio, entonces los monotributistas no pueden esperar a que vuelva la ley, se vote la modificación en diputados y después vuelva a Senado. Así que ellos lo que pretendían era que se modifiquen también las alícuotas de los alquileres, teniendo en cuenta que iban a aumentar. Ahora bien, es real, pero la realidad es que uno estima, más con esto del año y más o menos la alícuota de la inflación que regula el Banco Central, uno estima cuánto va a ser el alquiler que va a tener devengado ese año. Entonces, no sería una modificación sí, que modificaría significativa para el mundo de los monotributistas. Pero bueno, eso es lo que se habló en la comisión y veremos mañana qué se presenta. A ver, yo vuelvo un poquito. Quizás vuelvo, quizás no lo sé. Y ya te dejamos libre, porque también, pobre, te imagino que estás con cosas, ¿no? El chabón pregunta y te llamó el contador para que le haga las cosas, ¿viste? Claro. Bueno, mira, me tenés que ayudar, traeme una amiga para ayudar. No, aviso en vivo que llegó tarde al trabajo. Y no puedo mentir. Claro. Acá no podés. Acá estamos fritos. Claro, ¿no? ¿Cuál es la categoría más alta de monotributista y cuál la más baja de autónomos? No, autónomos no tiene... No tiene categoría, no tiene... desde tal monto para arriba. Claro, vos te pasás, mira, no sé si lo tenés ahí, yo lo traje, no tengo los números en sí. Toma. Son 4 millones, vos te pasás de estos 4.229.000 si prestás servicios. Sí. ¿Anuales, mensuales? Anuales. Todo anual. Vos te pasás de 4.230.000 y ya tenés que pasar autónomo. Sí o sí. Sí o sí. ¿Y entonces por qué hay 3 categorías más? Para venta de cosas muebles. O sea que el monotributo tiene ese Sí, claro, vos tenés para locación de servicios, para ciertos rubros, de hecho, aquellos que... Eso no lo entendía. Ojo, cuando vos vendés cosas muebles, hay un artículo que estipula cada año
cuánto puede ser el precio unitario de ese bien mueble, que hoy está en 49.000. O sea, vos no podés vender una cosa mueble que sea un valor de 100.000 pesos y ser monotributista. Los autónomos no tienen categoría, o sea, cada monotributista con su categoría paga un importe fijo que se regula. Claro. Ahora lo quieren hacer semestralmente, digamos esto de la actualización de las categorías. Se hizo siempre anualmente. Y el autónomo paga... Claro, vos pagás una cuota fija. Fija. Sí o sí todo el año. Todos los meses pagás una cuota fija que te da un monto X por año. Tal cual. ¿Vos sabés según la categoría. Tal cual. En cambio, el autónomo vos pagás en base a lo que hayas facturado. Tal cual. Y ahí está el IVA, ganancias ingresos brutos. Dependiendo también ciertas categorías. Es decir, si sos un universitario en Capital Federal, no pagas ingresos brutos. Si sos profesional. Si sos profesional, correcto. Sí, no pagas ingresos brutos. Recibido, ¿no? Sí, eso se llama exención. Titulado. Estás eximido de pagar ese impuesto cuando tenés un título profesional, tal cual. ¿Alguna consultita más para Ceci o la dejamos libre? No, yo le ofrecería una columna de... Sí, yo también. Pero después lo charlamos. Pero no, fue bastante claro y es como pobre va a ser la contadora del programa, la vamos a volver loca. También. Pero bueno, sí. No es contadora. No, pero va a ser la contadora, vamos a volver loca. Yo la voy a volver loca. Bueno, sí, una para irte tranquila, o para nosotros dejarte ir tranquila. Sí. ¿Qué recomendación le das a los monotributistas o a los... si es que hay para dar una recomendación? Que paguen los impuestos. Bueno, eso en realidad puede llegar a ser lo pensé, puede llegar a ser una recomendación, pero no puedes obligarlo, es decir, tendrían que hacerlo, pero cada uno decide. Es decir, sí, yo creo es una recomendación y la realidad es que está en una situación favorable, más allá de que muchas veces se utiliza el encubrimiento de una relación laboral, que eso sí no estoy de acuerdo. Claro. Que pasa, sucede, pero digo, aquel monotributista con su actividad independiente, la realidad que es muy bajo el impuesto que pagan por esta actividad en relación a sus ingresos, ¿no? Pero digo, el monotributo sí cumple la progresividad de este sistema del que yo hablo, así que sí, que paguen los impuestos y contribuyan. Y que se eduquen. ¿Hay cursos para hacer? Sí, AFIP, para las personas comunes, digamos, para todos nosotros. Sí, AFIP hace bastantes, ¿sí? Va por todo el país a hacerlo, pero bueno, la realidad sería que tendría que ser obligatorio en todas las escuelas secundarias o, bueno, un preuniversitario. Que todos una base, sí, por supuesto. Sí, pero eso es bueno saberlo, yo no sabía que había cursos. Porque no es difícil, pero bueno, nada, te tenés que ir informando de a poco. Tal cual. Jessica Esquerbeck estuvo aquí. Más o menos. Esloveno. Lo décimo es lo... Qué chiste malo. Jessica Esquerbeck estuvo aquí con nosotros. Gracias, Ceci, por el tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.